Problema 3 sobre aplicación de la segunda ley del movimiento de Newton. Tenemos dos masas, M1 igual a 20 kilogramos y la masa M2 igual a 60 kilogramos, que están descansando acá en este plano inclinado, y además están ligadas por una cuerda, tal como se muestra en la figura. Debemos calcular la aceleración de este sistema y la tensión de la cuerda si el ángulo de inclinación es de 60 grados, es decir, este ángulo de acá. Pues bien, en esta primera parte les voy a mostrar cómo se deduce la fórmula de la aceleración. No es necesario, muchachos, que ustedes en el procedimiento me muestren la deducción, no, simplemente pueden pasar directamente a la aplicación de la fórmula de la aceleración y de la tensión, que ahorita se las voy a mostrar, pero primero vamos a deducirlas. Entonces bien, vamos a partir entonces analizando la masa 1. Miremos qué es lo que sucede acá. Como esta masa 2 es más maciza a comparación de la primera, entonces el sistema se nos movió de esta forma. Vamos a volverlo a ver. Ahí está. Entonces eso implica que cuando esta masa M2 empezó a bajar, ahí mismo se ejerció una tensión. Esta tensión actuó sobre la masa M1 y logró que se desplazara en este sentido. Bien, entonces ahora en esta masa M1 vamos a identificar las fuerzas que están actuando. Evidentemente el peso, siempre apuntando hacia el centro de la Tierra. Aquí la tenemos de manera perpendicular a la base de este plano inclinado. Tenemos que este peso se puede descomponer en dos componentes, que es el peso en Y también el peso en X. Otra fuerza que está actuando es la fuerza normal, es decir, la fuerza que este suelo está ejerciendo sobre la cajita, con el fin de impedir de que el suelo se rompa. Tenemos también la tensión. Esta es la fuerza que finalmente logró que esta cajita subiera. Y vamos a hacer aquí un ajuste. Este componente en X del peso la vamos a ubicar acá, en esta parte, para que analicemos entonces la aplicación de la segunda ley de Newton. Esa segunda ley de Newton para la masa M1 la vamos a analizar solamente en el eje X. ¿Por qué razón en el eje X y no en el eje Y? Bien, porque la caja se estuvo moviendo aquí horizontalmente. Estamos viendo el plano está inclinadito, pero vamos a verlo horizontalmente. La caja solamente estaban ejerciendo estas dos fuerzas. No vamos a analizar las componentes verticales, es decir, WY ni la fuerza normal, porque primero no estamos considerando la fricción y segundo, estas dos fuerzas se están cancelando entre sí. Por esa razón la caja no empieza a saltar ni empieza a deformar el suelo. Entonces vamos a analizar solamente la WX, o sea la componente en X del peso, y la tensión. Bien, entonces según la segunda ley de Newton dice la sumatoria de las fuerzas en X tiene que ser igual a la masa 1 por la aceleración del sistema. Ahora, en las fuerzas en X son la tensión, vamos a considerar hacia la derecha positivo y hacia la izquierda negativo. Entonces tenemos por esa razón es que la sumatoria de las fuerzas en X son la tensión menos el peso de la masa 1 en X o W en X, y eso tiene que ser igual a la masa 1 por la aceleración del sistema. Listo, aquí ya primera parte de la segunda ley de Newton. De aquí vamos a despejar la tensión. Podemos decir entonces que la tensión es igual a la masa 1 por la aceleración más W en X. Este W en X que estaba negativo lo pasamos a este lado y quedó positivo. Perfecto. Tenemos ahora que este ángulo es de 60 grados. Vamos a hacer lo siguiente para descubrir cuánto equivale W en X. Observamos por favor este triangulito que se está formando acá, un triángulo rectángulo. Este ángulo de acá también vale 60 grados. Entonces, como vale 60 grados, podemos realizar el siguiente análisis en ese triángulo rectángulo. Vamos a decir que en este triángulo rectángulo W en X es igual a W, o sea, el peso de la masa 1 por el seno de 60 grados.
Recordemos pues que para esta situación seno de 60 grados es igual al cateto opuesto, que es Wx, W sub x, dividido W, o sea, el peso de la masa 1. Bien, cuando yo despejo aquí la componente en x del peso, este W que está dividiendo pasa acá a multiplicar, entonces me queda W por seno de 60 grados, que es lo que estoy mostrando en esta parte. Por ende, W ¿cómo se descubre? O el peso ¿cómo se descubre? Recuerden que el peso siempre es multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad, es decir, la masa 1 por la gravedad. Mire que la otra parte la dejé quietecita. Entonces la tensión será igual a lo siguiente, a la masa 1 por la aceleración por W en x, que ya descubrimos que es masa 1 por gravedad por seno de 60 grados. Entonces con esto ya tenemos la fórmula para la tensión. Ahora vamos a analizar la masa 2. La masa 2 están actuando las siguientes fuerzas. Está W2, es decir, el peso de la masa 2, y también la tensión. Esta tensión va a ser la misma de acá en magnitud. ¿Por qué razón? Porque la cuerda no se está estirando, no se comprime, no. Es una cuerda rígida. Cuando esta se desplaza un metro, entonces aquí eso también se tiene que desplazar un metrico. Bien. Entonces para esta masa 2 analicemos la sumatoria de las fuerzas en Y. En este caso es decir las componentes verticales, porque el desplazamiento fue solamente en sentido vertical. Entonces vamos a decir que la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a menos la masa 2 por la aceleración. Ahora ustedes dirán, ¿por qué negativo aquí y por qué aquí no lo puse negativo? Pues bien, nosotros ya hemos tenido por convención que todos los vectores que estén apuntando hacia abajo van a ser negativos. En este caso, como la cajita se desplazó hacia abajo, por esa razón este producto, esta multiplicación va a ser con signo negativo. Bien, entonces la sumatoria de las fuerzas en Y van a ser la tensión que está apuntando hacia arriba es positiva, menos el peso de la masa 2, es decir, W2, va a ser igual a lo que ya dijimos ahorita, menos la masa 2 por la aceleración. De aquí entonces yo puedo despejar a la tensión y decir que la tensión es igual a menos la masa 2 por la aceleración del sistema más el peso de la masa 2. Esto estaba negativo, pasó al otro lado positivo. Ahora, de aquí yo puedo decir entonces que la tensión es igual a menos la masa 2 por la aceleración más, ¿cómo se encuentra W2? O el peso de la masa 2, pues multiplicando la masa 2 por la gravedad. Ahora, con esta ecuación y con esta, como aquí estoy diciendo que la tensión es igual a esto y que la tensión es igual a esto, yo las puedo igualar y despejar a la aceleración para llegar a esto, ¿cierto? Aquí las estoy igualando y cuando yo despejo la A, aquí tenemos una ecuación con una incógnita que sería la aceleración. ¿Por qué una incógnita? Porque vea, la masa 1 usted ya la conoce, vale 20. La aceleración de la gravedad ya la tiene, el ángulo ya lo dieron, la masa 2 ya la conoces y la aceleración de la gravedad ya la tenemos también. Entonces lo que debemos hacer es juntar estas aceleraciones y despejar, y finalmente nos queda esto, que la aceleración es igual a la masa 2 menos el producto de la masa 1 por el seno de 60 grados y todo esto multiplicado por la aceleración de la gravedad, y ese resultado se va a dividir entre la suma de las dos masas que interactúan en este sistema. Así es como se usan estas fórmulas para encontrar la aceleración y la tensión.